En el libro del profeta Miqueas, en el capítulo número 7, ahí estaremos leyendo la palabra de Dios para la meditación de la palabra que tendremos en esta ocasión. El libro del profeta Miqueas, capítulo número 7, y leemos la palabra de Dios. Miqueas, capítulo 7, versículos número 6 y 7, que nos dicen: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos y amigos. Hemos leído, hermanos, esta porción de la Biblia donde se nos habla sobre las situaciones dificultosas que muchas veces se viven dentro del hogar. La Biblia habla acá de cómo dentro del seno mismo de la familia muchas veces pueden presentarse desacuerdos, conflictos de los hijos hacia los padres y de los hijos en contra de sus padres. Y yo creo que esta situación que Miqueas describía en esta profecía es una situación, hermanos, donde no era una característica propiamente de aquella época, sino que incluso hoy en día se dan, hermanos, situaciones iguales o parecidas a las que ahí Miqueas menciona. Sobre todo él habla de cómo los hijos deshonraban a su padre, de cómo la hija se levantaba contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. El énfasis principal que la palabra de Dios ahí da es el irrespeto de las nuevas generaciones con relación a sus progenitores. Y por eso le decía que hoy en día hay situaciones semejantes de hijos que son rebeldes, que son desobedientes, y que, como ahí lo dice la palabra de Dios, el hijo se encarga de deshonrar al padre, la hija se levanta contra la madre, y parece, hermanos, que es sumamente difícil el poder entender estas situaciones, ya que en el pasado, usted sabe que una de las cosas más sagradas era el respeto que se debía tener de parte de los hijos hacia sus padres, o al menos el respeto de las personas jóvenes hacia los mayores. Y creo, hermanos, que realmente no ha pasado mucho tiempo desde entonces. Sin embargo, yo recuerdo que siempre, hermanos, se hacía énfasis y era como un punto de honor en la vida de las personas el hecho de defender a sus mayores, sobre todo cuando se trataba de su padre o de su madre. Quizás nunca voy a olvidar una ocasión cuando yo estaba muy pequeño, era muy niño, y no la voy a olvidar porque fue la única vez en toda mi vida que yo pude ver a mi papá peleando. Él nunca conoció al Señor,
y murió sin conocer a Cristo. Pero él era una persona muy educada y era una persona a quien mucha gente estimaba. Y por eso, por el mismo respeto que él tenía hacia las personas, yo nunca le conocí que él tuviera enemigos, a pesar que lo conocí desde que nací. Pero sí recuerdo que hubo una ocasión, siendo ya él un hombre de edad, no tenía menos de 50 años de edad él, y se peleó con un muchacho que era mucho más joven de él y que fácilmente podía haberlo golpeado. Sin embargo, recuerdo que eso fue hace muchos años, yo no lo tengo muy claro, pero sí recuerdo que mi padre rápidamente dominó a aquel muchacho, aunque era más fuerte y más joven que él. Pero no fue tanto la cuestión de la pelea que a mí me haya impresionado, sino que porque él no es de la clase de personas que actuaban de esa manera. Y mucho tiempo después yo recuerdo que le pregunté, porque él había reaccionado de esa manera en esa ocasión. Y entonces él me dijo, lo que sucedió, me dijo, es que ese muchacho es un malcriado, porque lo que hizo fue mencionarme a mi madre, y la madre de él, es decir, mi abuela, había fallecido ya hacía algunos años atrás. Pero para él era como una cuestión inconcebible que un joven pudiera dirigirse de una manera tan irrespetuosa hacia un adulto, que él dijo, bueno, si este no respeta, lo voy a hacer respetar. Pero yo creo, hermanos, que si él todavía viviera en la época de ahora, quizás se quedaría espantado, porque hay muchos hogares, y yo creo que en esta noche aquí hay muchos padres y madres de familia que están viviendo esa situación. Porque si no la estuvieran viviendo, entonces Dios no nos daría esta palabra. Pero si nos la da es porque yo creo que aquí hay muchas madres que, como dice ahí la palabra, sus hijos se levantan contra ellas. Y quizás le dice, vieja loca, cállese. O le dicen al papá, bueno, ya estoy grande, si querés nos agarramos de hombre a hombre. Y les dicen cosas violentas. Y ahí llega a cumplirse lo que Dios habló a través del profeta, cuando dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios es fiel, que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios se cumple siempre. Y la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, que cuando el hijo o la hija respetan a su padre y a su madre, los honran, entonces Dios les promete. Y Pablo dice que ese es el primer mandamiento que Dios hizo acompañar de una promesa. El mandamiento era honrar a padre y madre. Y la promesa era que quienes así lo hicieran tendrían larga vida sobre la tierra. Ahora, lo contrario sería que si un joven, una señorita, una muchacha, es irrespetuoso o irrespetuosa, se levanta contra su madre, o el hijo contra el padre, y le dice cosas como viejo, anticuado, cállese la boca. Si no honran, entonces no se cumplirá sobre ellos la promesa del Señor que serán de larga vida, sino que por el contrario, la vida de ellos se acortará. Y usted sabe que en los últimos años en nuestro país, pues ha habido muchas muertes. Y según las estadísticas de hace unos días, El Salvador salió premiado, porque resultó ser el país más peligroso de América Latina en el presente, donde hay más muertos que en ninguna otra parte, donde hay más delincuencia, más que Colombia y países que han sido
tradicionalmente violentos. Pero la mayor parte de las personas que sucumben y mueren, por lo regular son jóvenes. Y si vamos más atrás, usted recordará que las personas que morían en años anteriores, la mayor parte de ellos eran jóvenes. Muchos de ellos jovencitos de cortas edades. ¿Por qué morían? Habían diversas razones. Pero quiero decirle que yo siempre, en el corazón he pensado y he entendido que lo que ocurrió con estos muchachos, con estas jovencitas, es que ellos no cumplieron el mandamiento de Dios de honrar a padre y madre, y por lo tanto la promesa de ser de larga vida sobre la tierra no se cumplió en ellos, sino que al contrario, se rebajó en ellos el nivel de vida, y por eso aparecen muertos de 14, de 15, 16, 19 años, porque no han entendido que el Dios de la Biblia es un Dios verdadero. Y por eso yo le decía que la palabra de Dios es la verdad, que la palabra de Dios siempre se cumplirá, sea creyente o incrédulo. Pero el que no sabe honrar a padre y madre, la mano de Dios será sobre ese joven, sobre esa señorita. Dice amén. Eso no es si yo quiero o no quiero, si me gusta o no me gusta, si me parece o no me parece. Es la palabra de Dios. Porque Dios es así. Se recuerda en la ley de Moisés, ahí era tremendo. Porque un padre podía llevar al hijo y llevarlo delante de los ancianos y decir, miren, aquí les traigo a mi hijo, que este es rebelde y es contumaz. Entonces decían los ancianos, hínquenlo ahí. Y llamaban al pueblo y decían, miren, este muchacho, este es un desobediente, no obedece a sus padres. ¿Y sabe qué hacían? Agarraban piedras y comenzaban a apedrearlo, hasta que le daban muerte. Porque era lo que Dios decía, era un pecado digno de muerte. Ahora yo sé de que aquí hay hermanos y hermanas, como le decía, que viven estas situaciones. Y ahora que lo estoy mencionando, comienzo a recordar casos de hermanas que han llegado y me han contado y me dicen, mire, mi hija me ha dicho estas cosas, váyase de la casa, no la queremos, haga esto, haga lo otro. Sé aquí de hermanos que tienen problemas con sus hijos, que se muestran mal comportados, desobedientes, como que están fuera de control. Y algunos llegan a la desesperación y dicen, mire, ¿cree que sería conveniente que lo entregue a la policía? Pero en medio de estas situaciones, en donde los enemigos del hombre son los de su casa, porque muchas veces así ocurre, que la casa debería ser el lugar donde uno llega a descansar, a tener paz, a aliviarse de las presiones del mundo. Pero muchas veces sucede que en la casa están los que a uno le aborrecen, están los que a uno lo desprecian, y los enemigos del hombre, dice el Señor, serán los de su casa. Muchas veces estos problemas son producidos por el hecho de que los padres son cristianos y los hijos son incrédulos. Pero eso el Señor ya lo había anunciado. Él dijo, yo no he venido para traer paz, he venido para traer espada, para poner al hijo contra su padre, a la nuera contra su suegra, porque por causa del Señor seríamos aborrecidos. Y quizás su hijo le hace la guerra y le dice, bueno, ya se va para donde sus hermanos. O le dice al papá, bueno, ya vas otra vez para la iglesia. Entonces, si te vas a la iglesia, yo me voy a la calle con mis amigos. Y los enemigos del hombre llegan a ser los de su casa. Pero ante esa situación el profeta decía, mas yo al Señor miraré
esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. El Dios mío me oirá. Dios me oirá. Dios me oirá. Dios me oirá. Amén. Dios le oirá su clamor. Como decía, en el Señor esperaré, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Él puede cambiar hasta el más duro corazón. Él puede levantar a la joven que lleve la vida más desordenada que usted pueda imaginar. Porque hay a veces padres o madres de familia que vienen y me dicen, mire, mi hija anda con un hombre, de ahí anda con otro, se va a la calle, a veces no llega a dormir, a veces pasa 2, 3 días fuera de casa, no sabemos nada de ella, qué anda haciendo, dónde está, cuándo vuelve, regresa enojada, no quiere que le hablemos, que le hagamos ninguna pregunta, pero Dios le oirá. Esperen el Señor. Esperen el Señor, remita a Él la causa. Él es el Dios de su salvación. Él es el Dios que le va a sacar adelante. Él es el Dios que le va a dar la victoria. Y ya no piense en su hijo como alguien que anda ahora ahí vagando, con el pelo mal recortado, quizás en malas compañías, en drogas, en violencia, que de repente te llega todo golpeado a la casa y le dice, ¿qué te pasó? Si es que me caí. Y lo que pasa es que he andado peleando, o llega herido, llega todo tatuado del cuerpo, pero no pierda la esperanza. Dios puede cambiar esos corazones. El Señor ha prometido, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos tienen la salvación de Dios acá? Hoy viene tu casa. Hoy viene tu familia. Hoy son ellos, porque nuestro Dios oirá nuestro clamor. Espera en Él. Espera en Él. Ya no veas a tu hijo como un maloliente, mal vestido, pantalones flojos y camisas hasta las rodillas. Piensa en Él como un siervo de Dios, como alguien que lleva la Biblia bajo el brazo, como alguien que viene a la iglesia a orar, a buscar a Dios. Porque si tú visualizas lo que Dios va a hacer, eso es lo que tú tendrás. No veas lo que el diablo ha hecho de él. No vea usted a su hija como una loquita que anda de muchacho en muchacho, de aquí para acá, y que de repente quizás le van a hacer daño, la van a matar o van a abusar de ella, o tendrá un embarazo no deseado, o va a terminar con una enfermedad mortal. Mejor véala como alguien que es cambiada, lavada con el poder de Cristo, con la sangre del Cordero, que es regenerada, que es limpiada, y que Dios le da el alma limpia de una niña. Porque nuestro Dios, el Dios mío, me oirá. Usted ponga su clamor delante de Dios. Quizás ya lo puso, quizás desde hace mucho tiempo usted ha estado esperando. Dios mío, ayúdame. Dios mío, socórreme. Dios mío, convierta a este muchacho. Dios mío, convierte a esta niña, que se enderece, porque a veces las niñas llegan a tener 25 años y todavía le siguen diciendo a la niña. El niño ya es un viejo de 30. Pero así son los padres y las madres, el niño, la niña. Y le dice, mire, yo tengo una niña, dicen ahí, uno se imagina una niña de 5 años, cuando va apareciendo la gran mula ahí. Pero así son los padres y las madres. Pero si usted ha llevado su clamor delante de Dios, espere, la obra está por ser hecha.
Nuestro Dios no falla, Él es vivo, es verdadero, es una realidad, es el Dios de los milagros. Amén. Diga amén. Él es el Dios de los milagros. Es el Dios de las maravillas. Él nos oirá, porque nuestro Dios no está muerto, ni está sordo, ni está paralítico. Él está vivo, y a la voz de nuestro Dios tiembla la tierra. Y Él va a cambiar. Si está muerto en pecado, lo va a resucitar, le va a dar vida nueva. Y entonces se cumplirá sobre ellos la promesa que dice que serán de larga vida sobre la tierra. Y usted los va a ver de larga vida y va a conocer a sus nietos, y si el Señor no ha venido, hasta sus bisnietos, porque el Señor les dará larga vida. Pero si por ahora las cosas no alumbran bien, hoy es cuando usted puede venir a confiar en el Señor. Y si usted es una persona que todavía no tiene a Cristo, pero tiene problemas en su hogar, y quizás ha enviado peticiones aquí entre estas que han traído ahora, que ya vamos a orar por ellas, yo le digo, Cristo es la esperanza y la solución para su problema. Venga a Él, y en Él tendrá una nueva vida, una nueva oportunidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro, y yo quiero en estos últimos minutos hacer una invitación para los amigos y amigas que aún no han recibido a Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado ahora la palabra de Dios y siente que en algo Dios ha hablado a su vida, yo le digo, no tarde más y venga ahora a recibir a Jesús como su Salvador. Cualquier persona que por primera vez quiere entregarle su vida a Jesús, levante su mano y venga. Hoy es el momento de hacerlo. Hay alguien que por primera vez quiere venir a Cristo. Ahí donde está sentado puede levantar su mano rápidamente en señal que quiere darle su vida a Jesús. Nosotros vamos a orar por usted. Cualquier persona que es primera vez que quiere entregarle su vida a Jesús, hoy es el momento de hacerlo. Bien, aquí hay una vida que está pasando ya. Dios le bendiga. Alguien más que viene para recibir a Cristo, Jesús le aguarda para darle una nueva oportunidad. Si usted ha sentido en su corazón el deseo de darle su vida al Señor, pero todavía no lo ha hecho, venga ahora, porque todavía hay salvación, todavía hay oportunidad de vida. Alguien más, levante su mano rápidamente, hágalo ahora. Muy bien, aquí adelante hay otro joven que pasa. Dios bendiga a estos hijos que están pasando. Alguien más puede levantar su mano. Venga rápido, el Señor le está esperando. Hay alguien más que quiere venir a Jesús. Muy bien, aquí hay una persona que levanta su mano. Dios le bendiga. De este lado hay otro caballero también que está pasando. Dios le bendiga. Alguien más, alguna otra persona que quiere venir para entregarle su vida al Señor, puede levantar su mano. Hoy es el momento de hacerlo. ¿Hay alguien más? Yo voy a ser muy breve en este llamado ahora. Vamos a orar ahora mismo. Aquí hay una niña que está pasando. Dios le bendiga también. ¿Alguien más? Aproveche que yo voy a ser rápido en el llamado. O si hay alguien que se ha alejado del Señor, pero quiere reconciliarse ahora, levante su mano. Los que se van a reconciliar, rápido, levante su mano y venga. Oraremos por usted. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien que se reconciliará con el Señor? Puede levantar su mano. ¿Hay alguien más? Vamos a orar en este momento. Pero hay alguien más que quiere añadirse. Muy bien, aquí hay otro caballero que pasa. Dios le bendiga.
Y aquí hay otra hija que pasa. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar ya, vamos a terminar en este momento. Bien, ahí hay otro hijo y otra hija que está pasando. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Hay alguna otra persona? Vamos a hacer la oración en este momento. Vamos a presentar al Señor estas vidas. Oremos. Padre bueno, te damos las gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias por estas personas que ahora vienen para arrepentirse. Te pedimos, oh Dios, perdónales, lávales, para que puedan honrar a padre y a madre y ser de larga vida sobre la tierra. Dios mío, ayuda a los padres de familia a tener paciencia, apoyarse en ti. Te rogamos, ayuda cada hogar, cada familia, cada padre, cada madre que atraviesa momentos difíciles, sea que estén aquí presentes o que oigan por la radio. Llega a ellos, socórreles, levántales, ayúdales. Bendice a esas madres que lloran por los problemas en sus hogares. Dale fuerza y enséñales a esperar en ti, porque tú eres el Dios que nos oirá siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.